Aaron Bushnell es el nombre de este joven de 25 años, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien falleció luego de inmolarse en las horas de la tarde de ayer al frente de la Embajada de Israel aquí en Washington. Bushnell se grabó en todo momento, se transmitió en vivo a través de la plataforma Twitch, llegó alrededor de la 1 de la tarde a las afueras de la embajada, estaba totalmente uniformado, con su celular, lo puso al frente, se grabó justo al frente de la Embajada de Israel aquí en Washington, se echó gasolina encima, gritó Palestina libre e inmediatamente con un encendedor se prendió fuego. Miembros del Servicio Secreto y de la Policía Metropolitana de Washington, quienes se encontraban en los alrededores, llegaron inmediatamente con extintores a tratar de controlar las llamas, pero él cayó al piso, consumido por el fuego, mientras gritaba Palestina libre. Algunos miembros del Servicio Secreto sorprendió que llegaron con armas empuñándolas, al parecer creían que se podía tratar de algún tipo de intento de ataque terrorista. Bushnell en su grabación explicó sus motivos, dijo que era un oficial activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que no quería ser más cómplice de un genocidio, refiriéndose al respaldo de Estados Unidos a Israel y lo que está realizando Israel en la Franja de Gaza. Luego dijo que este era un acto de protesta extremo, pero que no era nada comparado a lo que los palestinos están sufriendo en la Franja de Gaza. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico, pero alrededor de las 11 de la noche se confirmó que había fallecido por cuenta de sus quemaduras. Las protestas de los campesinos que se han extendido por toda Europa, desde Polonia hasta España, pasando por Países Bajos, Alemania o Francia, se han trasladado hoy aquí a Bruselas, a la capital de Bélgica, donde se reunían los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Cientos de tractores han tomado la ciudad y han bloqueado el centro y los accesos a la zona en la que se encuentran las instituciones europeas. Unas protestas frente al edificio en el que se reunían los ministros que han acabado en disturbios y enfrentamientos violentos con la policía. La respuesta de los ministros ha sido tratar de rebajar los requerimientos medioambientales y también flexibilizar el papeleo para el acceso a las ayudas de la política agrícola común, una bolsa de subsidios que asciende a más de 300.000 millones de dólares. La Unión Europea busca maneras de acallar esas protestas y lo hace rebajando sus estándares medioambientales, pero los ministros reconocen que los problemas no están solo vinculados a la política agrícola, sino que también están relacionados con cuestiones más complejas como el contexto geopolítico, la guerra en Ucrania o también los acuerdos comerciales. De hecho, uno de los reclamos de los agricultores en Francia es precisamente frenar las negociaciones con los países del Mercosur. Desde Bruselas, Bélgica, Beatriz Ríos para Telearuba.